la pasada semana tuvimos un contacto con el IESALC, que es el Instituto de Educación Superior de América Latina de UNESCO, que está haciendo un recopilatorio de las buenas prácticas de inteligencia artificial en Latinoamérica para presentarlo en la cumbre de jefes de Estado que se va a realizar próximamente. Estuvimos hablando con su director, Francesc Pedró, y por lo tanto vamos a querer recopilar las acciones de inteligencia artificial que podamos ir teniendo para trasladarlas. Y sin más, pues ya cedo la palabra a Susana como moderadora, reiterando nuevamente el agradecimiento tanto a los ponentes como a los asistentes. Susana. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues como ha dicho Tomás, tenemos como invitados al Bolton College, en concreto a Aftan Hussein y a Dean Vigili. Aftan es gerente de tecnologías de aprendizaje y Dean es el jefe de desarrollo de sistemas del Bolton College. Muchas gracias a los dos y tenéis la palabra. Thank you very much. Okay. At Bolton College, we've had a campus digital assistant called Ada since 2017. And Ada is our campus digital assistant for students, teachers, and campus support teams. How does Ada support all our students, teachers, and support teams? Ada responds to general questions about the college and campus services. Ada also responds contextually to students and teachers about their studies and their work on the campus. Ada can also respond to subject topic questions. And Ada is increasingly being used for automated workflows and tasks around the campus as well. The Ada interface is made up as follows. There's a central API that connects Ada to a number of services. We've got IBM Watson, and IBM Watson does all the natural language processing on behalf of all the students and teachers at the college. So when someone poses a question to Ada, the question is relayed to IBM Watson, and IBM Watson does the natural language processing for us. And that returns a response back to Ada, and Ada then seeks the answer from our campus data sets or from external data sets like Wolfram Alpha. We've got a number of clients where Ada can present herself to the student or the teacher. The first one is the desktop on laptops, tablet devices, and also desktop computers. But also we've proven that Ada can also be presented to students on smart speakers as well as smartphones. On the right-hand side, I mentioned there's a number of services that Ada can connect to. The first one is IBM Watson, the others are Wolfram Alpha, and the others are campus data sets. But potentially, Ada can connect to many dozens of campus services around Bolton College. So it can connect to our learner management system, our personnel records, subject-specific bots, timetabling, and exam records, and so on and so forth. So the idea is that in the long run, everything on the student lifecycle that students and teachers or support teams engage with will be connected to Ada. So I'm going to hand over to Dean now, who's going to take you through a live demo of the Ada Campus Assistant. Hi, good afternoon. I'm going to walk through a live demonstration of some of the things that Ada can do from a student and teacher perspective. So we'll start off, we'll say hello. And it's picked up this person's name, so it says good day, Usama. So I can say, what's my student ID number? What's my college email address? What's my timetable?
what courses am I doing? Who are my teachers? What's my attendance like? How am I doing? So basically, the students asking how are they doing on their studies. So they should get a breakdown of how they're performing in class. Just takes a few seconds for this one to load. So it's given a grade breakdown, target grades, current grades, what grade is projected, individual subject scores, who set the grades for the individual subjects, and any SMART targets that the students had. So those are kind of contextualized questions where the students asking about the life on campus regarding the studies, but we can ask general questions as well. So what's the number for student services? When does the library close? When does summer term end? When is half term? I need help with my CV. You could ask questions about specific subjects. So how do you add fractions? We have safeguarding procedures in there. So if they say, I am being bullied, a notification will be sent to myself and AFTAB and the safeguarding team to say that students flagged up the fact that there's an issue. You can also ask general inquiries that we haven't necessarily programmed it with. So who is the Prime Minister of Spain? What is the capital of Spain? How far is it from Barcelona to Madrid? Okay, so that, I hope that gives you some kind of example of some of the things that you can ask for as a student. I realize I'm limited on time, so I'm just going to quickly run through a few from staff member point of view. So as a teacher, you could ask, what are my course codes? How is Usama Hamed doing? Sorry, this one takes a little while. I'm not sure why. Usually it's quite quick. So it gives information about the student. Which learners have above 90% attendance? So that's pulled out learners who are performing well on attendance, but you can put any figure you want in there. So if I said, which learners have below 40% attendance, you can see it's pulled out the poorly performing learners in terms of their attendance patterns.
It's tied into our college intranet, so I've asked it for safeguarding issues, so it's pulled out all the files necessary and when they were last updated, and the person that you should speak to, who is the safeguarding officer. You can ask it general questions as well. So you can, these are all examples of a member of staff asking questions. So we've covered staff and students, and we also have the Ask Ada interface, which is the control mechanism that we've built. So we've developed a crowdsourcing, it's possible to crowdsource in this application to develop bots collaboratively. So if I choose, say, entry level, level 3 employability, you can see here the questions that this bot has been programmed with and the answers. It's very simple to add a new answer for the question and answer pairs. You simply just press create question and you add in the title, the example question, and the answer to the question. People can work collaboratively on the same bot, and you can link bots together to produce materials. So I'll just show you an example of this information embedded within an employability course. So this is a student within a course, and they can ask Ada. So they're doing their employability learning materials, and they will come along and they say, what are good leadership skills? And they get the relevant answer. So I hope that gives you a good overview of some of the things that students and members of staff and administrators can use Ada for. Thank you. Dean, if you stop screen share and then. Okay. One of the things that we've learned over the last few years with the Ada service is around hypercontext and ethics. Sometimes a student will ask for sensitive information, and we as a campus need to decide which information can we act upon. So if someone says, I've got mental health issues, I'm being bullied, who acts on that information once it's got there? And does the student need to know that this information is being shared with other stakeholders around the college? So one of the things that you need to do is that students may say it's a private conversation between me and Ada and the chatbot, but on some cases, this information could be sensitive and other people around the campus may want to act upon it to support the student. We think that Ada and campus digital assistants do represent a new EdTech category, and we believe that multiple products and services could be created to support the whole ecosystem. And we certainly believe that many companies will support the production of products and services to support this new EdTech category. The Ada Goes to School platform is interesting because it allows multiple teachers in different schools and colleges and universities to potentially collaborate with one another. So at the present moment in time, we've got colleagues at the University of Bolton supporting the development of subject chatbots on our platform, but you could quite easily have an engineering chatbot
that's been created and developed by colleagues in Argentina or in Spain or in the UK. And all of them are working jointly to create the knowledge base for that particular chatbot. One of our goals is that we think that every student and teacher in the UK will one day be supported by a campus digital assistant. And just like the web supports every student and every teacher around the world, we also think that these AI digital companions will also support every child, every student, every teacher and every parent who's involved within the education sector. So we believe that a child who enters school at 3 or 4 years of age will end up having a lifetime companion that will support their studies and training throughout their lifetime. And that concludes our presentation. Muchas gracias, Tim, muchas gracias, Tam. La verdad es que resulta muy interesante, se nota que lleváis mucho tiempo trabajando con este proyecto y que le ponéis muchas ganas y le ponéis alma, que sé que os lo tomáis como algo muy personal, no solamente institucional. Bueno, pues el siguiente ponente es Pedro Miguel Ruiz, es vicerrector de Estrategia y Universidad Digital de la Universidad de Murcia. Además, es miembro de la ejecutiva de Cruetic y coordinador del Grupo de Trabajo en Formación Online y Tecnologías Educativas, Grupo FOTE. Adelante, Pedro. El audio, Pedro. Ay, se te ha ido. Perdonadme que tenía el audio apagado. A ver, déjame que les comparta una breve presentación. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. Un auténtico placer participar en esta sesión y contar un poco nuestra experiencia, en este caso con la inteligencia artificial en la Universidad de Murcia, que va muy de la mano de lo que es nuestro plan de transformación digital. De alguna forma, la necesidad de la inteligencia artificial nos ha surgido sobre todo cuando nos hemos planteado ciertas iniciativas que queríamos hacer para transformar digitalmente la institución. Y desde ese punto de vista, pues la visión que hubo en el equipo rectoral desde que arrancamos hace ya unos 3 años fue claramente que nos encontrábamos en una época totalmente disruptora en el que la tecnología estaba empezando a permitirnos hacer ciertas cosas que hasta hace poco pues eran ciencia ficción, ¿no? Y veíamos que eso de alguna forma nos aportaba importantes oportunidades e importantes posibilidades para mejorar el servicio que prestaba la universidad en determinados ámbitos. Desde ese punto de vista, pues del mismo modo que en su momento, pues con la revolución industrial, la electricidad cambió todo y que permitía nuevas estructuras de planta, nuevas formas de producir y demás, pues entendemos que cuando llega ahora mismo la conjunción de diversas tecnologías como pues básicamente inteligencia artificial, como computación en la nube, etcétera, pues aparece un nuevo ecosistema de soluciones tecnológicas que nos van a permitir transformar muchísimos ámbitos de lo que es la universidad. Y eso pasa por la docencia, la propia investigación, donde hay ciertas disciplinas donde ahora mismo la investigación se hace de forma totalmente distinta a como se hacía hace unos años. Y como no también, pues todo lo que tiene que ver con esa administración y gestión interna y la relación de la universidad con sus principales colectivos, y en este caso con los estudiantes. De hecho, las expectativas de nuestros usuarios cada vez son más grandes, porque pues hoy día están rodeados de servicios cada vez más personalizados, cada vez más adaptados a sus necesidades y evidentemente pues para un estudiante que puede hoy día abrir una cuenta corriente directamente desde el móvil, decirle que tiene que venir físicamente a la universidad a hacer algún tipo de trámite o que incluso no puede contar con algún tipo de asistente que pueda ayudarle en la realización de esos trámites, pues ya no le suena directamente a un servicio de calidad. Y hoy día las expectativas que tienen pues van bastante más allá de simplemente no tardar mucho en ir a la universidad a hacer un trámite. Desde ese punto de vista, lo que también hemos experimentado es que el tema de la pandemia ha puesto de manifiesto
que ese enfoque y ese, de alguna forma, foco que teníamos puesto en la transformación digital, pues claramente era muy necesario, estaba muy alineado con las necesidades de la universidad. Y lo que sí que hemos percibido ha sido claramente una aceleración en nuestros procesos de transformación digital, ¿no? Este año ha sido como que, especialmente en todo lo que tiene que ver con educación digital, la parte más de tecnologías educativas, pues hemos sido capaces de avanzar mucho más en hacer realidad aquello que teníamos en nuestra hoja de ruta. Entre otras cosas porque la realidad nos ha impuesto esa necesidad. Y de hecho, bueno, pues vemos que es algo que es consustancial a otras muchas universidades. De hecho, los informes sobre transformación digital de los distintos sectores ponen de manifiesto que ahora mismo la educación superior es el segundo sector en el que más se ha acelerado el ritmo de la transformación digital, solo por detrás de la banca. Y eso de alguna forma pues, se refleja en que pues, cada vez más las instituciones de educación superior estamos haciendo un esfuerzo efectivamente por sacar el máximo partido de la tecnología para conseguir una mejora competitiva. Desde ese punto de vista, en la Universidad de Murcia, cuando ya planteamos lo que era nuestro plan de transformación digital, teníamos muy claro que nuestro objetivo es en ningún momento cambiar nuestra esencia o incluso lo que viene siendo esa calidad y rigor de más de 100 años de existencia, pero sí que teníamos muy claro que la tecnología iba a jugar un papel fundamental y de alguna forma teníamos que reinventar la forma en la que hacíamos algunos de los temas. Y desde ese punto de vista también tuvimos claro que de los 3 posibles focos de mejora, nuestro enfoque, el cómo diferenciarnos, el cómo ser una mejor universidad, iba de la mano de la tecnología, pero en una dirección muy concreta, que es intentar mejorar nuestra experiencia de los usuarios, especialmente de los estudiantes, pero también, como no, del personal interno de la universidad. Y ese es el eje central de actuación de todo lo que es nuestro plan de transformación digital. Como dicen que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, pues hemos preparado un pequeño vídeo donde explicamos en grandes líneas lo que sería nuestro plan de transformación digital y que les voy a pasar a compartir. A ver si espero que se oiga bien. Pedro, creo que no se oye. Ahí sí, ahora, perfecto. La tecnología está cada vez más presente en nuestra vida. El mundo y la sociedad cambian. La educación superior debe formar parte de ese cambio y preparar a los profesionales y ciudadanos del futuro. La Universidad de Murcia mantiene su compromiso con la transformación digital. Reuniones, entrevistas y talleres con los principales colectivos de nuestra universidad han permitido identificar dificultades, evaluar nuestras necesidades y las del entorno y decidir las acciones necesarias para lograr el cambio. Un conjunto de iniciativas para conseguir los objetivos estratégicos que nos hemos marcado como Universidad del siglo XXI. 7 líneas de actuación definen el plan de transformación digital de la Universidad de Murcia durante el periodo 2021-2024. Definida la estrategia y elaborado el plan, con el uso de las tecnologías de la información y la colaboración de todos, lograremos que la transformación digital de la Universidad de Murcia sea una realidad. Una institución mejor preparada para afrontar los grandes retos de la educación superior. Todo cambia. La universidad evoluciona. ¿Nos acompaña? Como pueden ver, y se decía en el vídeo, básicamente nuestro plan de transformación digital tiene 7 líneas de actuación que de alguna forma recorren transversalmente la universidad. Son en concreto 24 objetivos operativos que dan lugar a 85 iniciativas concretas a desarrollar en los próximos 4 años y que afectan a cuestiones que van desde la atracción y retención de estudiantes a lo que es la parte de educación digital y formación a lo largo de la vida, mejora de la empleabilidad, investigación, transferencia, administración digital,
Smart Campus. Como vemos, hoy día la tecnología nos puede ayudar a mejorar en muchísimos ámbitos de la universidad. En concreto, uno de los análisis que hicimos, una vez que estaban ya identificadas las 85 iniciativas concretas, pues es intentar analizar de todas las iniciativas que hay en cada una de las líneas de actuación y que como tal van a ayudar a conseguir algunos de los objetivos de nuestra estrategia digital, cuáles de ellas requerían realmente de inteligencia artificial para poder materializarlas en el nivel de solvencia que a nosotros nos gustaría. Y no es de extrañar cómo, incluso en un plan como el nuestro, que tampoco es que pretende ser totalmente disruptor, sino que es realmente pues, una continuidad del proceso de digitalización natural de la universidad, pues 34 de las 85 iniciativas requieren del uso de inteligencia artificial. Eso da una muestra de que efectivamente de todas las tecnologías que actualmente de alguna forma son la base de la transformación digital de la educación superior, sin duda la inteligencia artificial es una de las que juega un papel más predominante. Nuestra experiencia en este caso con la inteligencia artificial nació con un primer proyecto, yo diría casi piloto, donde nuestro objetivo en este ámbito de innovar pues era esto de aprender y fallar rápido, pero que realmente fue todo un éxito. Y fue el chatbot Lola, ¿vale? El nombre Lola proviene básicamente porque Lola fue la primera asistente que tuvimos en nuestro sistema de información universitario prestando información telefónica a los estudiantes, ¿vale? Y en aquel momento, hace ya casi 3 años, nos propusimos desarrollar un chatbot que ayudase a los estudiantes en el proceso de admisión y matrícula a la universidad. Y para ello, pues efectivamente, nos pusimos manos a la obra en crear lo que era, digamos, un núcleo que tiene que ver con la parte de, por un lado, procesamiento del lenguaje natural para entender qué es lo que nos están escribiendo o preguntando nuestros estudiantes. Esto transformarlo a una serie de información, los famosos intents, las intenciones, la entidad, el contexto, las acciones, acoplarlo mediante APIs a nuestros ERPs corporativos, de tal forma que si alguien lanza alguna pregunta, como por ejemplo esta que pueden ver aquí, ¿cuáles son las notas de corte del año pasado? Este es de alguna forma, aquí en España, para el acceso a la universidad hay una serie de cupos y se puede acceder en función de la nota de acceso. Pues muchas veces los estudiantes están muy preocupados por cuál fue la nota de acceso del último estudiante que logró entrar en una determinada titulación el año anterior, pues para saber si tiene más o menos opciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de consulta pues involucra claramente una pregunta por un algo concreto, es decir, una intención, quiere saber una nota de corte y además implica una interacción con nuestros ERPs porque queremos saber de qué titulaciones desea nota de corte. En este caso, como no me ha explicado ninguna, pues lo primero que hace el chatbot es volver a preguntarle para concretar más la pregunta. Es decir, la nota de corte puede ser de, tenemos ahora mismo 51 titulaciones, con lo cual, bueno, pues ¿cuál de las titulaciones te refieres? El estudiante dice, me refiero a enfermería. Pues enfermería además tenemos 2, hemos dicho, en 3 centros. Se imparte en Murcia, en Cartagena y Lorca, con lo cual el chatbot vuelve a preguntar, concretando más la pregunta, ¿cuál de los 3 te refieres? Y una vez que está concreto, efectivamente lanzamos una consulta a nuestro ERP, extraemos el dato concreto, que es la titulación y la nota de corte que tuvo, y ya generamos mediante el motor de generación de lenguaje natural, en este caso, la respuesta al estudiante. Este es uno de los ejemplos. En la práctica, pues suelen preguntar por otro montón de cosas más. Preguntan, por ejemplo, cuándo se van a publicar las notas de las pruebas de acceso, preguntan cuándo se abre el proceso de citas para hacer la matrícula, preguntan, la verdad que el tipo y cantidad de preguntas es muy variopinta y de hecho esto es una cosa que hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Que por más que nosotros en la fase de entrenamiento intentamos ponernos en lugar de un estudiante, pues la realidad es que no somos capaces ni en el tipo de lenguaje ni en la forma que lo usan de hacernos pasar con nuestros estudiantes. Entonces, ahora mismo el primer prototipo se basaba justamente en esta fase de acceso a la universidad.
A partir de ahí hemos seguido trabajando y ahora mismo también el chatbot tiene otro segundo contexto en el que nos pusimos el reto de prestar apoyo en tecnología de información a través de nuestro centro de atención de usuarios y en este caso que el propio chatbot también resuelva incidencias y problemas técnicos desde el punto de vista de las TIC. Y además fuimos un paso más allá y lo hemos integrado con el propio sistema de telefonía y además lo hemos integrado también con un proceso de, de traducción de texto a voz y voz a texto, de tal forma que la interacción también pueda hacerse incluso telefónica, ¿no? Y puedas decirle, pues mira, tengo un problema con el ordenador o quiero cambiar la clave de mi correo electrónico o cualquier otro tipo de incidencia informática. Desde ese punto de vista, lo que sí que nos sorprendió, sobre todo este primer año, es que tuvo una aceptación grandísima. Prácticamente casi todos los estudiantes que estaban entrando ese año a la universidad tuvieron algún tipo de interacción con el chatbot. Y se veía además como en las fechas clave, que es, por ejemplo, cuando se publican las notas de acceso o cuando se solicita la revisión de exámenes para aquellas notas que no están bien calificadas o cuando se abre el plazo de solicitud de nuevas titulaciones e incluso, sobre todo, cuando se publica la primera lista, es decir, cuando me entero si efectivamente he sido no admitido a una determinada titulación, pues vemos cómo las interacciones con el chatbot sobre todo se disparan bastante. Y estamos hablando de interacciones normalmente en horarios donde no son horarios de trabajo y te das cuenta cómo efectivamente la experiencia de usuario demanda mucho más que un servicio de atención de 8 a 3 de la tarde, sino que realmente los usuarios demandan por poder consultar y acceder a la información en cualquier momento y lugar. Y en este sentido, la verdad que fue un proyecto que funcionó muy bien y con el tiempo, pues evidentemente ha ido mejorando, como se puede ver, desde el año 2018 hasta el año 2020, en estos 3 años, el chatbot de verdad que ha ido mejorando un poquito su rendimiento, aunque desde el principio empezó a funcionar bastante bien, pero lo que sí que hemos visto sobre todo es que se ha disparado bastante el número de usuarios y conversaciones que está habiendo con el chatbot. Es decir, ya es un elemento totalmente asumido por nuestra comunidad universitaria y ya es algo que nuestros estudiantes ven como algo muy habitual y normal para poder acceder a usar distintos tipos de información y servicios que presta la universidad. Con lo cual, desde ese punto de vista, como digo, el proyecto es muy exitoso. Es verdad que ha ido creciendo bastante a lo largo del tiempo. Actualmente, pues el chatbot tiene del orden de unos más de 900 intents específicos, intents totales, de los cuales unos 564 son intents específicos, donde son distintas cosas que entendemos que el usuario está solicitando y son cosas concretas a las que hay que dar respuesta. Y tenemos unos 372 intents generales que son como diría yo, típicas frases y cosas generales que se suelen dar habitualmente pero no te están preguntando por nada. Por ejemplo, cuando te saludan, pues responder con un saludo, cuando te despides, despedir con otro, con una despedida, etcétera, etcétera. Y luego, como decía también, en esa conexión con nuestros sistemas internos corporativos, ahora mismo estamos haciendo uso de unas 32 APIs distintas para acceso a notas de corte, si tengo ya citas previas en el sistema, tipos de titulaciones que tenemos disponibles, etcétera, etcétera. Realmente esa parte también va creciendo cada vez más con el tiempo, conforme vamos creciendo y mejorando la funcionalidad del chatbot, pues bueno, para que pueda de alguna forma aportar cada vez más valor. Y bueno, aquí básicamente hay un pequeño diagrama que muestra la información más accedida o aquellos intents más reclamados. Entonces, como se puede ver, hay una parte de intents generales, que es lo típico, de los saludos, despedidas, etcétera, donde está realmente lo importante. También tenemos aquí una parte no despreciable de insultos, pero bueno, esta parte mejor tampoco entrar en detalle. Hay usuarios de todo tipo, evidentemente. No, realmente lo que a nosotros nos aporta muchísimo valor es esta gráfica de aquí, esta tabla de aquí de la izquierda, donde podemos ver qué información es la que más se demanda
y, pues bueno, sobre todo, qué es lo que más preocupa a los estudiantes. Evidentemente sabemos que lo que más preocupa es las notas de corte. Esto es una información que todos los estudiantes quieren saber de un año a otro para saber las opciones que tienen de entrar en qué titulaciones, cuándo se publican las notas, las listas de admitidos, etcétera, etcétera. Esto de alguna forma ayuda también, como digo, no solamente el servicio que prestas a los usuarios, sino el cómo te ayuda internamente el ser una organización centrada en los datos a mejorar, sin duda alguna, los servicios que prestamos. Entonces, para nosotros, el chatbot no es solamente una herramienta hacia afuera, sino que es realmente también una herramienta de mejora claramente institucional. Y no, por no terminar solamente hablando del chatbot, pues mencionar muy rápidamente este otro tipo de iniciativas en las que estamos ahora mismo trabajando, que también involucran inteligencia artificial y que forman parte de nuestro plan de transformación digital. En concreto, estamos desarrollando y poniendo en marcha un portal personalizado e inteligente de servicios, donde aquí también creemos que el chatbot va a jugar un papel fundamental, que tiene que ver con el poder acceder a prácticamente todos los servicios que presta la universidad de forma digital, y esto queremos que sea, pues, evidentemente, accesible de forma muy sencilla, simple, por voz, en todo aquello que podamos, por lo cual estamos haciendo también una parte importante de trabajo en tramitación por voz, de identificación biométrica. Tenemos un gran proyecto de Smart Campus que ahora mismo pues está presupuestado para los próximos 2 años en unos 7 millones de euros, donde bueno, estamos desplegando cantidades ingentes de dispositivos, de sensores basados en protocolos de Internet of Things, que van a también reportarnos información con vista claramente a mejorar la experiencia del usuario en el campus y evidentemente cuando interconectas toda esa información también de qué cosas hacen los usuarios, cómo poder ayudarles en el propio campus con la parte de ofrecer información inteligente, pues esto sin duda alguna crece el valor exponencialmente. Este año hemos trabajado también bastante en lo que tiene que ver con Learning Analytics, con la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante analítica de datos. Y en concreto tenemos también intención de trabajar en tecnologías NATS que nos ayuden un poco a animar a nuestros estudiantes y a de alguna forma mejorar el rendimiento de los propios estudiantes. El siguiente reto para nuestro chatbot es la parte que tiene que ver con captación y marketing digital. Es decir, ahora mismo prestamos información, pero no estamos haciendo un esfuerzo por atraer estudiantes. Creemos que en esa parte aún nos queda bastante por hacer. Y luego pues, estamos trabajando en otra serie de cosas, como por ejemplo recomendaciones personalizadas de cursos de formación extracurricular, itinerarios formativos personalizados o incluso evaluación automatizada de exámenes. De alguna forma, la realidad es que hay todo un mundo ahora mismo por descubrir en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de educación superior. Estamos convencidos que esta década va a ser el punto de inflexión para las instituciones de educación superior y va a ser el momento en el que claramente se va a marcar la diferencia entre aquellas que hagan una verdadera apuesta por esta nueva electricidad y las que sigan pensando que pueden seguir funcionando como hasta ahora. Y de alguna forma, pues bueno, nosotros evidentemente nos gustaría estar en este caso en el vagón de frente, no en el vagón de cola, no quedarnos fuera en una especie de brecha digital interuniversitaria, y para ello estamos trabajando. Y nada más, esto es lo que yo quería transmitirles y agradecerles la atención. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pasamos al siguiente ponente, siguiente y último ponente, que es Pablo Llop. Él es el director de Inteligencia y Planeamiento Estratégico de la Universidad Siglo XXI de Argentina. Y como Pedro, como nuestro anterior ponente, tiene la responsabilidad de liderar y llevar a cabo el plan estratégico de su institución educativa. Adelante, Pablo. Bueno, hola a todos, bienvenidos, gracias al equipo de MetaRed por hacer posible esta presentación. Una presentación que básicamente está enfocada en contar el caso de éxito de la Universidad Siglo XXI, en este caso acompañada de una empresa amiga como Edmasina, que nos ha acompañado en todo este proceso de entendimiento de cómo implementar inteligencia artificial a la toma de decisiones en todo el ciclo de vida del estudiante y a interpretar cuáles eran las mejores soluciones que podíamos desarrollar en conjunto para
para poder mejorar la experiencia del usuario en todo su ciclo de vida. Un poco, como para dar un poco de contexto, la Universidad del Siglo XXI es la universidad más elegida por los argentinos, más de 67.000 alumnos en el territorio nacional nos eligen cada año, más de 43.000 egresados, más de 700 docentes e investigadores forman parte de lo que es la plan educativa del siglo XXI, 320 centros de aprendizaje universitarios en presencia en más de 23 provincias en todo el territorio nacional, 45 carreras de grado y pregrado en la oferta académica y 30 carreras de posgrados y cursos. Un poco como para contar y entender mejor cuáles son los indicadores que impulsaron el cambio de siglo XXI para empezar a entrar en este mundo de la inteligencia artificial. Lo primero, entender, nos enfocamos en 4 grandes grupos. Primero, el entorno, donde empezamos a detectar un incremento en la competencia, cambios generacionales, cambios en los hábitos de consumo, sobre todo esto se empezó a ver también muy marcado después, durante todo el 2020, sobre todo en el contexto de pandemia. Mayor disponibilidad de datos, producto de la transformación digital y de la digitalización, algo que también se empezó a ver de manera muy marcada e incremental durante todo el 2020. En términos de gestión, una gestión masiva de la retención, o sea, queríamos tratar de empezar a enfocarnos en la personalización, en tratar de llegar al alumno por un canal adecuado, con una oferta adecuada. Análisis descriptivo de la información y teníamos la necesidad de empezar a adelantarnos a ciertos eventos que podían ocurrir adelante. Siempre estábamos describiendo situaciones y creíamos que teníamos una oportunidad para poder evolucionar en eso. La toma de decisiones basada en juicio de expertos y no la toma de decisiones basada en datos, como era algo en lo que queríamos evolucionar. En cuanto a la oferta, identificamos que el análisis de competencias se hacía más bien en relación a los competidores directos, pero no había un análisis sobre aquellos competidores indirectos que podían aparecer también en la escena. La necesidad de poner al alumno en el centro, recién me hacía mucho sentido cuando Pedro contaba eso, y creo que es el foco, poner al alumno en el centro de escena para tratar de que todos los procesos y todos los desarrollos que se puedan llegar a implementar estén enfocados en la necesidad o en cubrir una necesidad puntual del alumno. En cuanto a los resultados, también empezamos a notar una desaceleración del crecimiento cuando veíamos la tasa de crecimiento de 10 años atrás y veíamos la tasa de crecimiento actual. Empezábamos a encontrar una brecha producto de que el mercado y la competencia también se había empezado a despertar. Un aumento de la deserción estudiantil que empezaba de alguna manera a preocupar, y también teníamos en ese momento pocas herramientas porque la gestión era muy masiva. Y un incremento de los costos de gestión, ¿sí? Producto de la no personalización de la gestión. Entonces, bajo este escenario, bajo ciertos escenarios que armamos en este análisis, nos pusimos en contacto con una empresa amiga, Edmachina, que nos ayudó a lograr un entendimiento de esta necesidad y cómo construir oportunidades a través de estas necesidades que habíamos identificado. Y nos enfocamos en 4 focos principales con la ayuda de ellos, y el primer foco donde entendimos que era lo más importante, digamos, para poder avanzar luego en una estrategia que sea sustentable, era el diseño de un plan cultural, de un plan de gestión de cambio, donde ahí buscábamos como aliado el área de recursos humanos de la universidad y el acompañamiento del equipo de Edmachina también con su expertise en todo lo que era la gestión educativa. Y empezamos a generar planes de formación internas para empezar a promover el desarrollo de habilidades en todos los niveles de la organización, también de cara a la transformación digital, ¿no? En el segundo punto, identificar necesidades, y esto
tratar de identificar necesidades en todo el ciclo de vida del estudiante, entendiendo que un estudiante antes de ser alumno es un lead y que termina transitando todo un ciclo de vida hasta que egresa, y en ese ciclo de vida le van pasando distintas cosas. Entonces empezábamos a hablar ya de empezar a hacer learning analytics o lo que se llama analítica del aprendizaje, para empezar a entender cómo podíamos nosotros, a través de la gestión de modelos, del desarrollo y implementación de modelos predictivos, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, poder generar un acompañamiento más personalizado hacia el alumno y generar una cultura data-driven en toda la organización para poder empezar a tomar decisiones basadas en datos y no en juicios de experto, como mostrábamos recién. Esto sin duda nos llevaba a un camino de la personalización, que era tratar de, a los más de 67.000 alumnos que nos eligen cada año, poder encontrarle una estrategia o una campaña personalizada, entendiendo más de su perfil comportamental dentro de la organización. Entonces, en función de eso, lo que empezamos a hacer, empezamos a identificar cuáles eran los ciclos de vida, cuáles eran las principales etapas del ciclo de vida del alumno, entendiendo que el alumno iniciaba con un proceso de prospección, después tenía un contacto, y si el contacto era efectivo y la propuesta era efectiva, se generaba una matrícula. Ahí es donde el alumno ya generaba un legajo, se convertía en alumno. Después empezaba la etapa de cursado, ahí empezábamos a trabajar en cómo lo acompañábamos al alumno y qué acciones empezábamos a hacer para fidelizarlo. También en la retención, donde vamos a poner el foco hoy en la presentación, en el caso de uso, en el caso de éxito que vamos a presentar, y entendiendo que en una etapa ya de vinculación estaba el egreso y la extensión, donde también nos enfocábamos en esa etapa para tratar de lograr que el alumno o el estudiante que nos eligió y se egresó tuviera una buena inserción laboral. Entonces, dentro de ese mismo ciclo de vida, empezamos con el equipo de Edmacina a desarrollar, a pensar cuáles podían ser las mejores soluciones en términos de desarrollo de modelos predictivos que nos permitan adelantarnos a ciertos comportamientos o a ciertas decisiones que el alumno pudiese tomar. Empezamos desarrollando un modelo de lead scoring que nos permitía poder identificar la probabilidad de que un lead, que era un prospecto, un interesado sobre un determinado producto dentro del siglo XXI, se convierte en alumno. Es la primera etapa del ciclo, la primera etapa del funnel de conversión. Después un modelo de cross-selling de producto que también empezaba a interactuar ya en el primer contacto, donde el operador que recibía la llamada o el operador que abordaba a ese prospecto tenía una serie de recomendaciones en cuanto a productos para poder ofrecerles en el caso de que el producto por el que él haya preguntado o consultado no fuera de su agrado. Después un modelo de revenue management que no tan solo actúa en esta parte, en esta etapa del ciclo de vida, sino también actúa también en la etapa de retención y de reinscripción, que define cuán elástica es la decisión de reinscribir o de inscribir en una determinada carrera en función al precio, en un determinado producto y en una determinada localidad. Después un modelo de performance académica que nos daba información sobre la probabilidad de que el alumno vaya a terminar o vaya a terminar de cursar su primera materia. Un modelo de engagement que medía el grado de fidelización que tenía el alumno con la organización, con la institución en este caso. Un modelo de retención en la primera corte, un proceso crítico en la primera corte donde tenemos una deserción promedio entre el 15 y el 20%. Un modelo de perfil de graduado que nos permitía conocer mediante conexiones que teníamos, mediante APIs que nos conectábamos a plataformas de empleo como LinkedIn, para entender, por ejemplo, cuáles son los skills que se están pidiendo, que se están solicitando en el mercado laboral y ver cómo a través de nuestros planes de estudio podemos aportar
a través de materias electivas para desarrollar esos skills previos al egreso y mejorar la inserción laboral de los egresados. Y un modelo de upselling de productos que también actuaba en la última parte del ciclo de vida, donde nos recomendaba de alguna manera, nos daba una recomendación sobre qué producto podíamos hacer un upgrade para volver a empezar dentro de este ciclo, ya sea en una carrera de posgrado o en una posterior maestría. Lo que vamos a mostrar ahora es el caso de éxito que tuvo siglo XXI con el desarrollo conjunto que hicimos con el equipo de Masina sobre un modelo de retención de alumnos que nos permitía poder adelantarnos con 6 meses de antelación a una posible deserción y poder accionar de manera personalizada en todo lo que eran estrategias de retención. Entonces, lo que primero medimos fue un target objetivo. Primero entendíamos qué queríamos lograr, cuál era el problema que queríamos resolver. Y lo que necesitábamos era conocer las chances de que un estudiante de carrera de grado y pregrado se reinscriba en un próximo semestre. Utilizamos variables de entrada que estaban relacionadas a lo que era el producto, la carrera, rendimiento académico, medios de pago, precio, becas y beneficios. Variables socioeconómicas y sociodemográficas a nivel individual que nos ayudaban a entender un cierto grado por así decirlo, variables externas a lo que tenían que ver con lo que eran variables propias del rendimiento académico. En cuanto al algoritmo, empezamos a entrenar varios algoritmos. Empezamos con un algoritmo de clasificación que se llama XGBoost. Y después terminamos cayendo en un random forest, que es un algoritmo básicamente de árbol de decisión que nos permitió hacer clustering y también poder predecir el desgranamiento individual de cada alumno a través de una probabilidad, donde además nos otorgaba información sobre cuáles eran las variables y la importancia de cada una de esas variables que habíamos analizado, que explicaban de alguna manera la deserción. Entonces, como lo muestra la imagen, primero nos permitía hacer clasificación de productos, clasificación de alumnos, entender en qué se parecían determinados grupos de alumnos entre sí y en qué eran diferentes a los demás grupos. Y también nos permitió poder predecir, poder calcular una probabilidad en función a regresiones logísticas y a estadística avanzada, poder calcular una probabilidad a nivel individual de desgranamiento de un alumno. Los resultados que obtuvimos, tanto en etapas de entrenamiento y testeo, fueron más que aceptables. Una accuracy del 84%. El accuracy quiere decir la calidad de asertividad del modelo, y el F1 score lo que nos indica es de alguna manera cuántos casos encuentra en cada una de las etapas, lo que dice, por ejemplo, en una etapa de entrenamiento, que era el 70% de la población, encontraba el 88% de los casos, es decir, casi 9 casos de 10 los terminaba encontrando, casi 9 casos de 10 que iban a desertar los terminaba encontrando 6 meses antes para poder anticipar. Un resultado realmente interesantísimo, y además nos daba cuál era la importancia de cada variable, como vemos acá en la grilla del costado, y en qué porcentaje, esto está en términos, no está en términos porcentuales, pero y en qué porcentaje nos explicaba de alguna manera el target que queríamos medir, ¿sí? Esto nos ayudó a tener un panorama mucho más claro, primero de estratégicamente poder adelantarnos 6 meses antes y conocer si un alumno va a desgranar o no, para poder diseñar una estrategia de retención, una estrategia de acompañamiento, una estrategia de fidelización, como veíamos en los modelos del slide anterior. Imagínense lo importante que era para esta institución. En cuanto al experimento, básicamente lo que nos devolvía el modelo era una grilla de datos, donde teníamos legajo, la carrera y una serie de variables más. Simplemente acá traemos algunas para mostrar. Donde lo que veíamos acá era
por ejemplo, en una etapa de testeo, lo que traía acá era para que entendamos lo que realmente el modelo nos daba. Primero, en la columna de estado RI 1.20.19, los valores en 1 eran los alumnos que hasta el momento de realizar la prueba de testeo habían reinscripto en ese periodo. Y la columna probabilidad, la columna que sigue, es la columna que nos daba la probabilidad del modelo. Es decir, lo que hicimos en este ejercicio para poder entender si el modelo era asertivo realmente o no, era medir contra la realidad si realmente los alumnos que ya se habían reinscripto a esa fecha, qué probabilidad nos da el modelo. Lo que se observa en estos casos que marcamos es que la probabilidad supera ampliamente en los casos 1 el 80%, salvo en 1 que tiene el 49%, pero eso estadísticamente entendiendo el 88% de los casos encontrados en el modelo, tenemos un 12% de lo que son falsos positivos y falsos negativos, sobre los que se trabaja en una segunda etapa para poder hacerlo aún más asertivo. Entonces, como a modo de validación, agarramos las dos carreras más importantes que tiene la universidad. Decíamos, bueno, por densidad, ¿qué nos devuelve el modelo en función a cómo podemos hacer con esa probabilidad para establecer niveles de riesgo? Y al tener una probabilidad individual por cada uno de los alumnos, podíamos establecer cuantiles de poblacionales para poder establecer los puntos de corte que necesitemos para la gestión. Entonces, lo que vemos en este ejercicio es que si bien el modelo nos daba algún corte por densidad, hicimos un ejercicio con carrera de contador y abogacía para el periodo 1-2020. Definimos los riesgos. La columna 1 lo que nos dice es los que habían reinscripto a esa fecha, ¿sí? Y lo que vemos es en la columna conversión que en riesgo alto convertías casi 2 de cada 10, cuando en riesgo bajo convertías 7 de cada 10. Esto lo que nos da una pauta es de que el modelo se ordena realmente a la realidad, que el modelo servía para tomar decisiones, que el modelo discriminaba de alguna manera los riesgos, donde nos servía a nosotros internamente para poder hacer acciones personalizadas. Esto visto solamente de 3 grupos de riesgo. También hicimos un ejercicio abriendo la población por 10 grupos iguales, trabajamos con cuantiles. Si bien el modelo nos daba una separación por densidad poblacional, también seguimos con el mismo ejercicio de contador y abogacía, abrimos la misma población pero en 10 grupos y logramos una mayor apertura, donde en el grupo de mayor riesgo solamente convertíamos, como veíamos anteriormente, 2 de cada 10, pero en el grupo de menor riesgo convertíamos 9 de cada 10. Entonces, lo que de alguna manera nos permitía hacer esto, al tener una probabilidad a nivel individual, era abrir en N cantidad de grupos, y lo que vemos, tanto en este ejercicio como en el anterior, es que a mayor apertura tenemos mayor oportunidad, ¿sí? A mayor nivel de segmentación tenemos mayor posibilidad de acertar. Entonces, les traigo un ejercicio de algo que se podría hacer con esta segmentación básica en 10 grupos, donde podemos decir en términos de campaña, de reinscripción, qué podríamos hacer para el grupo 1, donde en el grupo 1 podríamos meter al decil 1 y el decil 2, podríamos empezar con una de las campañas quizás más caras, haciendo una llamada telefónica, después siguiendo con una campaña con un mensajito vía WhatsApp o con un SMS, después continuar con un mail, hacer un stop de un tiempo y retomar con una acción quizás del 30% de descuento y así sucesivamente con distintos niveles de campaña. En un nivel donde la probabilidad es mayor, donde tenemos algunas chances más de convertir, empezaríamos quizás por campañas más baratas y después a medida que se va incrementando el tiempo o la fecha de cierre del periodo de reinscripción, podríamos ir tratando de ir agudizando las campañas. Lo mismo en los casos posteriores, donde las chances se incrementan, ahí podríamos empezar incluso
con una de las campañas más económicas, que es el email marketing, y después quizás con una campaña vía WhatsApp, una llamada, un descuento del 10%, llamadas, un stop, en fin, hasta llegar a un grupo donde existe una alta probabilidad de reinscripción, donde probablemente no asignen ningún cupo de beneficios económicos ahí para reinscribir, porque la alta probabilidad de reinscripción nos indica que se van a reinscribir, o que muchos de esos grupos se van a reinscribir, y eso lo que nos permitía de alguna manera era poder hacer eficiencia en la gestión, hacer personalización en las gestiones, en las campañas, y pasar al último punto donde decir qué resultado nos trajo todo esto en términos durante el 2020. El 2020 el 2020 fue un año atípico para toda la humanidad, para todo el mundo, y no dejó de serlo para siglo, donde tuvimos que adaptar un montón de procesos y empezar a trabajar de lleno con este tipo de modelos, y donde los resultados que obtuvimos fueron muy, muy alentadores, más de 10 puntos en la retención de alumnos en el periodo 2020, 12 puntos de EBITDA, que era lo que estaba presupuestado llegar en términos financieros, y más del 30% de mejora en el rendimiento académico respecto al año anterior. Esto se debe básicamente a las acciones personalizadas que pudimos ir haciendo, a atacar personalizadamente a nichos de mayor riesgo y personalizadamente también a nichos de menor riesgo. En términos de personalización, si bien las campañas se realizan de manera personal, implementamos una serie de dashboards que también los construimos en conjunto con el equipo de Edmacina, donde nos permitía ir siguiendo las campañas de los alumnos en función a lo que era la reinscripción. Entonces, esto se desarrolló en Angular, es un dashboard web que nos permite tanto seguir la gestión de la persistencia como la gestión de la retención, perdón, como la gestión de la inscripción. Y nos permitía ver ante ciertas funcionalidades del dashboard cómo iba evolucionando la campaña de reinscripción. También nos permitía hacer dentro del mismo dashboard, poder armar los flujos de trabajo que terminaban determinando una campaña o una base de datos para realizar una determinada campaña. Esto también está integrado a nuestros ERP, también está integrado al CRM, con lo cual también nos permite acá mismo armar el workflow de campañas y poder dispararlos mediante un marketing automation en el caso de las campañas de email marketing. También nos permitía en el primer contacto, sobre todo para la gestión de la retención, cuando nos llamaba algún alumno, poder hacer consultas personalizadas, ingresando el legajo y entendiendo a través de una ficha de alumno cuál era la probabilidad de arancelamiento, qué materia estaba cursando, qué cantidad de materias, por ejemplo, aprobadas tenía, si estaba arancelado en ese periodo, qué grado de avance tenía en la carrera, y también nos permitía en ese momento poder conocer cuáles eran las recomendaciones que teníamos en cuanto a lo que era cross-selling de productos. Si bien el modelo de cross-selling se presentó en el slide como un modelo para el proceso de venta, también el modelo de cross-selling le encontramos una funcionalidad con el equipo de Edmacina para tratar de incorporarlo en la gestión de la retención. Es decir, si detectábamos algún grupo de alumnos que estaba muy propenso a poder desertar de la universidad, el modelo de cross-selling nos daba una recomendación de un próximo producto a ofrecer o una próxima acción a realizar. También la gestión de la persistencia se hace a través de los principales indicadores, por zonas de precio, que también las establece el modelo de Revenue Management. También empezamos a poder tener visibilidad sobre cómo iba el avance de la reinscripción en determinado momento del año y cuál era la bolsa de alumnos que nos quedaba pendiente de reinscripción por un nivel de riesgo, lo que nos permitía poder hacer acciones personalizadas, ya sea en la asignación de becas y beneficios o en la asignación de alguna gestión de acompañamiento en términos académicos.
y nos permitía también hacer toda la explotación de datos o la analítica en el caso que necesitáramos hacer alguna extracción de la base de datos a través de este dashboard que nos permitía también, a través de todos los filtros que vemos acá, poder generar nuestra propia base de datos para analítica interna. Otra funcionalidad más que le encontramos es poder conectarnos a las herramientas de Marketing Automation y también poder entender cuál era la efectividad de una determinada campaña y poder visualizar prácticamente en tiempo real información de las campañas que realizábamos, tanto en la gestión DNI para la búsqueda de lead, como también en la gestión de la reinscripción o la retención para la mejora de la tasa. Así que bueno, en términos generales, esa ha sido la presentación. Espero haber sido claro y nada, quedo a disposición por cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues mientras pueden seguir realizando preguntas a través de preguntas y respuestas, pero mientras vamos a realizar una pregunta para todos los ponentes, para que puedan ir contestando uno a uno. Y es ¿cuáles han sido las dificultades que se han encontrado a la hora de implementar inteligencia artificial en sus instituciones? Dificultades institucionales, resistencia al cambio. ¿Se han encontrado con algún tipo de dificultad? Vamos a empezar, si quieren, por Aftam y Dean. Aftab, sí, y Dean. Well, we encountered very little friction from our senior leadership team at the college. Our leadership team emphasised us to actually use our imagination to create new services. So developers like Dean on the team get a huge amount of flexibility and freedom to create services like ADA. So we're very grateful for the opportunity that we have. But one of the obstacles that we encounter, probably everyone encounters in this group today, is around data governance and making sure that the data is accurate and reliable and up to date. Because without that data being of a high quality, then these AI or machine learning products simply won't be able to work and they won't be reliable. Muchas gracias. Pedro. Ok. Por mi parte, la verdad que este tipo de proyectos suelen tener más o menos las mismas resistencias que otros proyectos de transformación digital. Y no es tanto problema en la IA en sí como esa resistencia al cambio general, ¿no? Entonces sí que al principio la realidad que cuando arrancamos con el proyecto, por ejemplo, del chatbot en modo piloto, pues como decíamos que era un piloto nadie tenía ningún inconveniente, ¿no? Pero cuando dijimos que creíamos que estaba disponible, estaba listo y había que ponerlo en producción, cuando llegaban los miedos, ¿no? Decían, bueno, pero a ver si esto no va a funcionar bien, a ver si va a dar información que no es adecuada. Entonces, esto es lo típico que nos suele pasar muchas veces, ¿no? Que los humanos tendemos a confiar muchas veces más en el humano que en la máquina y la clave realmente es lo que comentaba Aftab, que la información con la que tú te manejas realmente esté limpia y sea información de alta calidad, porque eso es lo que va a hacer que los sistemas funcionen muy bien. Y si los datos son buenos, pues yo me fío mucho más de un algoritmo que claramente va a hacer determinadas cosas automáticamente que directamente de un humano que sí que puede equivocarse. Pero en nuestro caso, por ejemplo, ahí hubo bastante resistencia al principio, sobre todo porque todo era muy modo disclaimer. Por favor, pero que ponga claramente que la información que se facilita no es vinculante y que esto... Bueno, pero realmente eso sí que ha pasado un poquito. Luego, realmente, y he de decir, una vez que el proyecto se puso en marcha,
empezaron a haber otras muchas unidades que también querían un tipo de asistente para la labor que ellos hacían. Y la realidad es que esa resistencia al cambio desapareció rápidamente con el primer piloto, con lo cual la recomendación en esto es siempre empezar con un piloto pequeño, aunque sea, y luego seguramente de natural llegar al resto. Y luego hay también otro pequeño tema que siempre se suele dar también, y es en la implicación de las distintas unidades. Este tipo de proyectos, sobre todo los de chatbot, requieren de una fase también de entrenamiento bastante importante, donde pues tiene que haber una implicación por parte de la unidad correspondiente. En nuestro caso hay que decir que la realidad es que creo que el ponerle el nombre de la primera operadora del CAU pues fue sin duda alguna una de las mejores decisiones del proyecto. Y no es una decisión técnica, es una decisión puramente que nos ayudó a que ellos hicieran el chatbot de ellos. Y de hecho, en nuestro servicio de información universitario, cuando hablan del chatbot Lola, hablan de su chatbot. Y eso también es muy importante, porque en la medida que lo hacen suyo, van a ser los principales interesados en estar pendientes de que efectivamente responde adecuadamente, cuando algo no está muy fino, reportarlo para que pueda mejorarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos es muy importante que el ganador en la historia siempre sea la unidad que va a acabar usando la herramienta y no sea el área de TI el que se pone la medalla. Muy bien, Pedro. Pablo. Bien, muchos aprendizajes. Nosotros desde el siglo XXI teníamos claro qué necesitábamos o cuál era quizás el rumbo que debíamos tomar, pero en el cómo es como que nos faltaba la parte técnica, la parte de la expertise y demás. Ahí convocamos a una empresa amiga, Edmacina, que ellos tienen mucha experiencia en esto, y empezamos a trabajar en estos 4 focos que yo mostraba al principio. Y creo que trabajar primero a nivel cultural en una gestión de cambio integral nos ayudó muchísimo a generar una adopción que posterior al momento de la implementación del modelo iba a ser ya algo que prácticamente conocido. Un aprendizaje más que tuvimos es dar visibilidad constante de los avances del proyecto y hacer partícipe a las áreas de negocio. Entendimos que son proyectos que no los puede desarrollar únicamente un área de IT, porque son estos proyectos que se aplican para tomar decisiones de negocio o para tomar decisiones estratégicas, sobre todo en una universidad, necesitas esa expertise de negocio para poder avanzar, sobre todo en definiciones y en reglas de negocio que se van tomando. Después se trabajó mucho a nivel datos, a nivel calidad de datos, se trabajó en la migración de un BI on-premise que teníamos montado en una tecnología ya quizás deprecada, lo migramos a la nube a través también de una alianza que hicimos con Azure, con Microsoft, y montamos toda esta infraestructura de modelos que ya están corriendo en conjunto con la infraestructura del proveedor, que también está en Amazon, ahí generamos conexiones. Entonces ahí es como que las decisiones, la información fluye de una manera mucho más rápida, los modelos corren ya de manera calendarizada y automatizada, las predicciones están disponibles prácticamente en tiempo real para tomar decisiones, y eso ha sido parte de un gran trabajo que hemos hecho en conjunto y parte de un gran trabajo que también hemos trabajado a nivel cultura. Por eso cuando yo comentaba cuáles fueron los 4 focos donde hicimos principalmente foco, de alguna manera el primero era la cultura, porque trabajar en una gestión de cambio interesante desde el inicio era clave, digamos. Así que como varios aprendizajes hemos tenido en este proceso. Muy bien, Pablo. Y en relación un poco también a la línea en la que has comentado, nos preguntan qué rol juega la capacidad interna de la institución versus la provista por la empresa contratada, en vuestro caso, a la hora del éxito de estos modelos. Y fue clave poder armar un equipo multidisciplinario. Del lado del siglo XXI, un equipo técnico que está a cargo de todo el área de gobierno de datos, también un equipo técnico de la parte de infraestructura de IT,
Y del lado de Edmachina, un equipo técnico donde están los científicos de datos, quienes son el cerebro de todo esto y además por su expertise en todo lo que es la educación, y toda la parte tecnológica y de desarrollo web, con lo cual nos permite a nosotros también poder disponer de un dashboard web como el que mostraba al final, donde toda esa información esté embebida ahí y las áreas de negocio van interactuando directamente en un mismo front. O sea, eso fue claramente una solución muy interesante y algo que nos ayudó a generar una adopción mucho más positiva de alguna manera. Genial, Pablo. Pues voy a dar paso a mi compañero Manuel, que también tenía un par de preguntas. No sé si está por aquí, Manuel. Buenas tardes. Yo quería preguntarle a Aftab y a Dean si ADA, en el principio de la pandemia, uno de los mayores errores que tuvieron las universidades, las instituciones de educación, fue el contacto con los estudiantes, el explicarles la situación, el explicarles rápidamente cómo debían obrar. ¿Fueron ustedes capaces a través de ADA en Bolton de afrontar esa situación y de tener una comunicación fluida con los estudiantes? Yes, we did. Perhaps I can pass this across to Dean to answer that one with the Signal platform. Yeah, we were able to demonstrate through Ada that we could proactively answer questions on behalf of students. However, we also produced a separate product specifically to deal with COVID called Signal. And what Signal allows us to do is disseminate information to students in different ways. So as well as sending emails and text messages, you can also communicate through Ada, and you can communicate through the students portal, and you can direct information either to an individual, to a course or a group or a curriculum area, or to the entire college, the entire student body. And we built that in anticipation of COVID, and it was able to really kind of support the communication between students, teachers, and the college throughout this process. And I think we're reaching up to something like at least 500,000 messages have been sent through that service at this point. One of the most interesting features of the service was during the exam results season. And when the students got their GCSE exams, they couldn't come into the campus to pick up the results. So at 8 o'clock in the morning, we had hundreds and hundreds and hundreds of students asking Ada about their exam results. So Ada was able to answer their questions very easily on behalf of all the students who were waiting for the results. Otra pregunta que han realizado a través del chat, me parece que es la manera de poder colaborar con ustedes para también para obtener de alguna manera ADA como sistema de inteligencia artificial en sus instituciones, pero también colaborar a desarrollarlo. ¿Cómo se puede hacer? If Susanna can share our contact details, then Dean and I and our principal Bill will be more than happy to have that dialogue with you all. We want to develop a community of practitioners who want to use AI to support the students and teachers. And if you want to work with us and support us in our work, then we will be very, very happy to hear from you. Después, Susana, hay un par de preguntas. Sí, eso estaba viendo. Creo que es una pregunta abierta para cualquier ponente que quiera contestar. Y es en lo que se refiere a la analítica de aprendizaje y la predicción del comportamiento, ¿consideran que la inteligencia artificial es un factor diferenciador en los resultados de aprendizaje de una materia en concreta? Y si el acompañamiento de la inteligencia artificial es un factor para la educación. Yo, si queréis, puedo intentar responder mi visión sobre la cuestión.
Yo creo que Sí, si dime. matizamos a qué nos referimos con inteligencia artificial. Perdona, Pedro. Vale, no te preocupes. No te preocupes. Vale, es que no había terminado de traducir. Somos demasiado rápidos en España nosotros para hablar. Perdona, Pedro. Ok, disculpa Juan Carlos, es verdad que no te he dado tiempo suficiente. Sí, bueno, decía mi visión sobre esta cuestión. A veces es verdad que utilizamos la palabra inteligencia artificial para referirnos a cosas muy distintas, ¿no? Y una cosa es analítica de datos, y otra cosa es Big Data, y otra cosa es algoritmos de clasificación, y otra cosa a veces es que hablamos de inteligencia artificial como inteligencia artificial general cuando eso todavía no existe, ¿no? Ahora mismo yo creo que la clave de lo que se puede o no hacer en el contexto de analítica de aprendizaje tiene más que ver con los datos y la información con la que contemos que con lo que es en sí los algoritmos de los que disponemos. Ahora mismo existe ya a nivel de algoritmos de aprendizaje computacional, existe suficientes herramientas para hacer un análisis muy exhaustivo de lo que hacen los estudiantes, cómo avanzan, lo que aprenden, etc. Pero claro, poder utilizar analítica de aprendizaje implica mucho más simplemente que aplicar un algoritmo sobre una serie de datos que tenemos. El mayor problema que tenemos en las instituciones de educación superior es que no tenemos realmente suficiente información sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque muchas veces la información que tenemos sobre nuestros estudiantes es básicamente una serie de registros en la base de datos con asignaturas, calificaciones y poco más. Y eso realmente no es personalización, o no es suficiente para hacer una personalización. Entonces, si el proceso en sí de enseñanza-aprendizaje no recoge las suficientes evidencias, por mucho que queramos hacer, no vamos a ser capaces de hacer nada realmente relevante con analítica de aprendizaje. Ahora, si los procesos de enseñanza-aprendizaje sí que se diseñan de tal forma que vaya habiendo una huella digital, un rastro digital de los estudiantes, cómo van avanzando en las asignaturas, cómo van aprendiendo, qué competencias van adquiriendo, qué nivel de competencia, etcétera, etcétera, entonces sí que hoy día yo personalmente creo que el uso de este tipo de herramientas avanzadas de analítica de datos de aprendizaje puede suponer una diferencia muy relevante entre el proceso de aprendizaje en una institución que lo use y en una que no. Yo personalmente sí que creo que es algo que va a transformar totalmente la forma en la que aprendemos, entre otras cosas porque creo que cada vez más va a haber una gran demanda de formación a lo largo de la vida, donde la formación va a tener que ser muy personalizada y adaptada a las necesidades de los estudiantes. Y eso, sin duda alguna, no se puede conseguir sin ese conocimiento real de las necesidades formativas de los estudiantes y de ese ir al ritmo de ellos, ¿no? Más que sean ellos los que tengan que adaptarse al ritmo que las instituciones imponemos. Con lo cual, para mí, sí que es una línea muy prometedora de trabajo. No sé si algún otro ponente quiere comentar o añadir algo más. Sí, Aftab. We spoke to our autistic students at the start of our EDA project, and our autistic students said that they felt very comfortable speaking to EDA. In the classroom, they would find it very hard to speak to their teachers and their students. And they said that EDA felt very, very natural and comfortable for them. And also, we are developing another service called First Pass. And First Pass offers real-time feedback to all our students when they answer an open-ended question on a computer screen using free-form text. So as a composer answers to an open-ended question, First Pass will give them personalized and bespoke feedback to allow them to improve their answers. So they could do this at home, away from the classroom, at a pace and a time that suits them. And I think that that must be encouraged. Pablo, no sé si tienes algo que decir.
Yo muy en línea con lo que planteaba Pedro, simplemente agregar que en siglo XXI contamos con una plataforma, el 80% de la población de alumnos del siglo XXI está bajo la modalidad virtual, y es una plataforma que nos da un montón de información comportamental del alumno, desde que se loguea hasta entender todo lo que hace dentro de la plataforma. Eso nos da un montón de información que son datos no estructurados, por eso también tuvimos la necesidad tecnológica de irnos a la nube, de migrar a una infraestructura cloud para poder almacenar esos datos y poder explotarlos en favor de mejorar la experiencia del usuario. Otra información que estamos empezando a incorporar también tiene que ver con las redes sociales, entender todo lo que se habla del siglo XXI en todas las redes sociales. También es información que a nosotros nos sirve para poder definir patrones de comportamiento. También estamos empezando a incursionar también en todo lo que es Speech Analytics a través de la herramienta del call center para entender, para traducir de alguna manera lo que se habla, para hacer análisis de sentimiento de determinada población de alumnos, para entender dónde están las necesidades y cómo podemos accionar y cómo aportan esas variables a los modelos que ya tenemos desarrollados para todo el ciclo de vida de alumnos. Entonces, de la mano con esto que mencionaba Pedro, con lo cual estoy muy de acuerdo, quería agregar esto porque creo que la oportunidad está en poder explotar la mayor cantidad de datos posibles, y muchas veces el principal inconveniente en las organizaciones es ese. Nosotros comenzamos a hacer los primeros experimentos con el 20% de datos disponibles, con el 20% de los datos, mejor dicho, disponibles de la universidad. Cuando pudimos migrarnos a la nube, ahí pudimos realmente tener un espectro mucho más amplio de toda la información que teníamos alrededor, que no la podíamos explotar bajo la tecnología anterior. Así que creo que son distintas etapas que hay que ir transitando para llegar a lo que es la inteligencia artificial. Estoy 100% de acuerdo, pero depende de decisiones estratégicas que se tienen que ir tomando a lo largo de todo este proceso. Así que simplemente agregar eso nomás. Muy bien. Pues Pablo, hay otra pregunta para ti, y es que en cuanto a las tools que se emplean para el marketing automation, ¿podrías nombrar algunas o son desarrollos propios, internos de la institución? La primera tool es un desarrollo propio, un desarrollo que se hizo en Angular, donde veíamos recién las imágenes, donde armamos y diseñamos el workflow, donde definimos las poblaciones y las campañas que vamos a realizar. Y después eso está integrado al marketing automation, y lo que se hace ahí, se toma la base de datos y se dispara la campaña a través de una herramienta que es Marketo. Marketo se llama una herramienta, una tool a nivel mundial muy reconocida. Y a la vez estamos integrados a Marketo, donde vemos por otro lado, digamos, cuál es el resultado de cada una de las campañas, y ahí medimos los principales indicadores, ya sea de parte de marketing como en el proceso de reinscripción propiamente dicho. Muy bien. Hay otra pregunta para Pedro, y es que si se utiliza la analítica de datos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿podrías hablarnos sobre las cuestiones negativas? Es decir, cómo trabajar desde la ética de la inteligencia artificial. Ok. Vamos a dar un segundito, Pedro, que me acabo de acordar. Sí, no, yo esta vez sí lo he tenido en cuenta. La pregunta es muy interesante. De hecho, la pregunta clave está: ¿dónde está el límite de lo que hacemos realmente en esos procesos de apoyo al estudiante con la analítica de aprendizaje? Y hasta dónde el estudiante se siente de alguna forma ayudado o más bien preocupado por toda la cantidad de información ingente que estamos manejando sobre el mismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que aquí en Europa ahora mismo
la regulación es bastante estricta y el Reglamento General de Protección de Datos, hay incluso críticas de muchas empresas en el ámbito europeo porque piensan que es tan restrictivo que nos limita mucho y nos hace poco competitivas con otros ámbitos, ¿vale? Entonces, ahí hay una línea muy clara y es, efectivamente, tenemos a nivel europeo una normativa llamada Reglamento General de Protección de Datos que nos limita bastante qué tipo de uso puede hacerse con qué información. Y luego, aún así, en la Universidad de Murcia al menos, nosotros sí que hemos querido ser, y creemos que es la clave, muy transparentes con qué tipo de información manejamos y sobre todo dar el control y el poder al estudiante. Es decir, en nuestro portal de servicios que mencionaba anteriormente, estamos haciendo un portal personalizado e inteligente de servicios a los estudiantes. Queremos que haya claramente un panel de privacidad donde tú configuras qué información de la que cedes a la universidad se puede usar para qué fines. De tal forma que si tú no quieres que utilicemos tus datos para Learning Analytics, pues directamente puedas marcarlo allí directamente, no usamos tus datos y por supuesto eso también implica que no vas a tener ciertos servicios que igual otros estudiantes sí tienen, como por ejemplo, pues informarles de que la media de la calificación de una determinada tarea de los otros estudiantes en clase es X y la tuya es Y, y estás por encima o estás por debajo y otra serie de cosas, ¿no? Y que sea de alguna forma siempre el estudiante el que tiene el control absoluto sobre qué se hace o qué no se hace con sus datos. Pero eso es muy importante y creo, sin duda alguna, que va a ser uno de los grandes temas en estos próximos años, que es esa ética en el uso responsable de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Pedro. Pues en principio no hay ninguna pregunta más, así que si les parece le voy a dar paso a Tomás Jiménez. Pues muchas gracias, Susana, muchas gracias a todos, a los ponentes y también a los asistentes por sus preguntas. Realmente es un tema apasionante todo lo que hemos visto, tanto las experiencias utilizando Watson como lo que hemos visto de los chatbots, de toda la inteligencia artificial aplicada en la Universidad de Murcia o en la Universidad Siglo XXI, que realmente pues, son muy precursoras. Nosotros siempre hablamos, y en los webinars que hacemos, este es un webinar muy específico, de un tema bastante puntero, y nos dirigimos siempre a una comunidad de universidades en Iberoamérica de todo rango, ¿no? Y algunas veces me trasladan, y escuchando las interesantísimas presentaciones de hoy, tenía en mente cómo hay veces que universidades piensan que hacemos algunas presentaciones con temas que están quizá demasiado lejos o que les sienten que es un tema todavía lejano o muy avanzado y que no hay recursos para ello, o que, por decirlo de otra manera, ahora mismo, en plena pandemia, un gran volumen de nuestras universidades, MetaRed, están muy preocupadas con el paso a la docencia online y con temas muy prosaicos, por así decir. Y les suenan quizás estos temas tremendamente avanzados. Pero tal y como habéis dicho, creo que me ha parecido escucharlo en al menos dos de los ponentes, esto es un tema, es un must, es algo a lo que hay que ir antes o después. Por supuesto, cada uno en la medida de sus recursos y de sus prioridades, por supuesto. Pero indudablemente todas estas funcionalidades están aquí para quedarse y para ser adoptadas. Y creo que la trascendencia y la importancia de estos seminarios, que luego trasladamos, que grabamos y trasladamos a nuestra red, que son más de 1000 universidades en Iberoamérica, pues cumplen un rol perfecto, y por eso les agradezco enormemente su participación. Y es mostrar un camino que desde luego se aprende haciendo, es decir, que todo esto que habéis comentado ahora mismo, todo esto que es la punta del iceberg de todo un enorme trabajo, no es algo que se hace en meses. Seguro que en las tres instituciones lleváis años trabajando en todo esto. Y por lo tanto yo lo que animo a las universidades es acercarse a estas experiencias, algunas otras, aprovechar y no reinventar la rueda dos veces, no partir de cero,
tomar esos caminos abiertos por estas universidades o por estas experiencias que nos habéis contado. Todos los ponentes han dado las referencias por si se quiere más información y ese es un poco nuestro papel, servir de vehículo para compartir las mejores prácticas. La predisposición, la colaboración está siempre en el ADN de la universidad, no solo de la investigación, también de la gestión en muchos de los casos, y es el leitmotiv de nuestra red de colaboración tecnológica. Por lo tanto, muchas gracias nuevamente a los ponentes por presentar sus experiencias, por dar sus contactos, a los asistentes abiertos a contactar con ellos y tal y como digo, pues próximamente, en un par de días, tendremos la grabación y la distribuiremos a través de nuestros canales de MetaRed para todos aquellos que o bien no han podido asistir hoy o que bien todavía, como decía, algunas cosas les quedan lejanas, pero para que las vayan teniendo para ir definiendo el rumbo. Nosotros decimos que en la dirección informática siempre hay que conducir como los coches, con luces cortas y largas. Hay veces que tenemos que estar en el trabajo muy inmediato, pero es bueno ir vislumbrando este horizonte que para algunos ya es una realidad. Así que muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos nuestros oyentes y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego.